Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida. Hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí Bebé. Con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche, en Lunes de Mina, en medio de una cumbre y con la presencia de presidentes del Mercosur, se realizó hoy la segunda huelga general de la era Cartes. ¿De qué manera se llevó a cabo la movilización? ¿Cuáles son las reivindicaciones de la clase trabajadora? ¿Se vislumbra o no un acuerdo con el gobierno? Los protagonistas tienen la palabra. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, pero muy bien. Bueno, no tan bien hoy con la huelga y la protesta que se tuvo hoy. Bueno, obviamente muchas personas con inconvenientes para llegar a su trabajo. Inclusive hay también huelguistas detenidos. Vamos a conversar sobre eso en un ratito más. Antes les digo a Tinola, muchísimas gracias por el traje de hoy. Qué linda, ¿verdad? Esta chaqueta con bordados. Espectacular. Toda una randa de bordados a mano con unos brillitos. Sensacional. Muchísimas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60. Y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Joseph, la central, que es todo un monumento realmente, vayan a conocer porque es realmente el salón de belleza más espectacular que yo vi en el mundo. Queda ahí al costado de la terminal de ómnibus. Visiten Joseph. Bueno, y Revlon, que nos tuvo todo este año con su colección Ultra HD, que es la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme, distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y obviamente luzco joyas de Victoria Joyas. Fíjense qué hermoso esto, que es de oro, ahí está, de oro rosa. De oro rosa, y miren los aros también. Puede ser abrir un poquitito más, no importa, así nomás. Chin, chin. Vieron qué lindo los aros también haciendo juego. Victoria Joyas, ya saben que también en Asunción, en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio. Esto acá en Asunción, y el clásico local de Luca ahí frente a la plaza de Luca en la avenida General Aquino Casi Capitán Andrés Insfrán. Para tus fiestas y para los regalos, anda a Victoria Joyas. Bueno, nuestros invitados en este bloque, después vamos a estar también con periodistas que han cubierto tanto la huelga como la cumbre realizada en nuestro país con presencia de los mandatarios de diferentes países. Se encuentra con nosotros Julio López, sindicalista de la central de la Confederación de la Clase Trabajadora. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Buenas noches a la teleaudiencia. Un gusto de estar aquí. Gracias. Y Juan Villalba, sindicalista también del sector de los choferes. En este caso de la Federación Paraguaya de Trabajadores de Transporte. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Antes vamos al informe que nos presenta Jenny Domínguez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a los televidentes y a aquellas personas que están siguiendo este programa a través de Radio 1000. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros, nos cuentan cómo vivieron este día de huelga a las redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales de todos los días y por supuesto también quiero agradecer a Segolén Baitinola que me viste todos los lunes. Hoy estoy con un vestidito rojo navideño, así, ya, preparada para las fiestas, sí, con unos bordaditos acá preciosos, así que vayan a Segolén Baitinola, van a encontrar prendas preciosas. Bueno, vamos al informe, al primer informe para la mesa de esta primera parte del lunes de Mina. Aquí algunos datos referentes a la huelga general del día de hoy. Veamos. A las 0 hora de hoy se inició la huelga general de sindicatos y organizaciones sociales. Esta es la segunda huelga de este tipo que se realiza durante el gobierno del presidente Cartes. A diferencia de la anterior, que recordemos fue en marzo de 2014, la de este año presenta dos condimentos particulares. La primera se hizo en forma conjunta entre todas las centrales sindicales y esta vez existe una marcada división. Un grupo decidió no acompañar esta huelga. De hecho, días antes habían firmado un acuerdo con el gobierno. La otra particularidad y no menos importante es que esta manifestación se realiza en coincidencia con la cumbre de presidentes del Mercosur. Los huelguistas se congregaron en puntos estratégicos en todo el país. Marcharon por las distintas avenidas, interrumpiendo el tránsito por algunos momentos. La circulación de transporte público fue escasa y no se registraron incidentes de consideración. Reivindicaciones. La segunda huelga general en la era Cartes tiene las siguientes reivindicaciones: libertad sindical, la no criminalización de las luchas sociales, el reajuste salarial del 25% y el control de la canasta familiar, la reducción del pasaje y el rechazo del cobro bidireccional del peaje. Además, exigen la renuncia del ministro del Trabajo, Guillermo Sosa. Opiniones antagónicas. Para los organizadores, la huelga tuvo un acatamiento del 90%. Sin embargo, para el ministro del Trabajo, la huelga tuvo un impacto mínimo. Hay un 99% de participación de gente que quiere trabajar. Acá el acatamiento es mínimo. No hay huelga en este momento. Decía que no hay huelga, o sea, no hubo huelga para el ministro. De todas maneras, nosotros lo invitamos al ministro ya el viernes pasado, él se comprometió a estar en el programa, pero hoy a la tarde nos avisó que no iba a estar porque tanto Julio López como Juan Villalba dice que lo trataron de delincuente y otros adjetivos más. Yo le expliqué que le había garantizado que íbamos a estar en bloques diferentes, pues ya me había dicho el viernes pasado que él no quería estar con los sindicalistas. Entonces yo le dije que no hay ningún problema, que estaríamos en bloques diferentes, primero estarían los sindicalistas y luego él para poder contestar lo que los sindicalistas digan en relación a la huelga y en relación a él. Sin embargo, lastimosamente hoy dijo que los abogados le aconsejaron no venir al programa. Yo le volví a ratificar que no iban a estar juntos, así que ¿cuál es el problema de lo hostil o no que sean los sindicalistas con él? Sin embargo, los sindicalistas dicen que es el ministro que es hostil con los trabajadores. Pero bueno, yo quería tener a las dos partes acá como corresponde y lastimosamente una de las partes no está aquí. Yo lamento porque sinceramente creo que la población en general y la clase trabajadora en particular, que es la cartera del que el ministro es responsable, porque es, digamos, la cartera del Ministerio del Trabajo actualmente, no solamente tiene el derecho a conocer la información y a saber qué opina el gobierno y cuál es la decisión del gobierno en relación a las demandas laborales, sino que también la población en general creo que demanda información y es un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a la información, el derecho a la expresión. Así que yo lamento sinceramente que el ministro haya puesto para mí pretexto, sinceramente, porque sabe que tiene todas las garantías como para decir él su visión, y eso justamente es lo que queremos evitar.
Yo creo que los sindicalistas inclusive pueden ser agresivos o no. En este caso la verdad que fueron bastante más pasivos que en otras huelgas. No hay reportes, digamos, de grandes roturas de vidrios, ni gente violentada, ni nada por el estilo. Pero independientemente de que ellos sean inclusive violentos, el Estado, y en este caso el ministro representa al gobierno, tiene que tener una actitud dialoguista y de no confrontación, aunque ellos quieran confrontar. Entonces yo lamento que ellos sí estén acá y que el ministro, que es el representante del Estado, hoy acá sería uno de los representantes del gobierno, por lo tanto del Estado, no esté. Hay que saber debatir, hay que saber dialogar y también por ser autoridad y sobre todo el trabajo, obviamente no hay que no hay que ser tan pireperenido, sino uno tiene que quedarse en su casa, efectivamente, y no aceptar este tipo de cargos y responsabilidades, ¿verdad? O si no, bueno, sabe, cuando uno es funcionario público, recibe críticas, pero sin embargo, él como ministro tiene que estar abierto siempre a dialogar, informar a toda la ciudadanía. Así que yo lamento de verdad esta actitud, sinceramente. Bueno, empecemos con los huelguistas, con una parte, y después también van a estar compañeros nuestros periodistas, luego en el bloque para analizar. Ellos tuvieron la cobertura, a ver cómo vieron ellos la huelga, qué información tienen sobre la jornada de hoy, sobre todo que mañana continúa, entonces también tenemos que dar continuidad a todo esto. Y obviamente sobre la cumbre también, porque es muy importante esta cumbre que se realiza en nuestro país. Bueno, a ver, Julio López, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de la huelga de hoy? ¿El grado de acatamiento? A ver, empecemos por ahí. Para empezar, creemos que el grado de acatamiento es uno de los elementos muy importantes, por cierto, que se tiene que considerar. Sin embargo, no es el único, ¿verdad? Nosotros tenemos primero un balance desde el punto de vista político. Sí. Creemos que la huelga tenemos un balance positivo, ¿verdad? Creemos que la huelga representa un hecho de trascendencia histórica en nuestro país, fundamentalmente porque el pliego de reivindicaciones, el pliego de demandas... Estaba bien, esas eran las demandas las que pusimos ahí. Esa era una parte de las demandas. Una parte, hay más. Ajá. El pliego de demandas, nosotros estamos convencidos que reflejan las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, no solamente del movimiento sindical y de los trabajadores, sino que de todos los sectores. Claro, porque están también reivindicaciones campesinas. Exacto, o sea, son 10 puntos aproximadamente en donde se abordan aspectos estructurales y también se abordan aspectos puntuales, económicos y otros que tienen que ver con demandas de mayores libertades de organización, derecho a la huelga, todo eso que el ministro realmente se encarga de cercenar a los trabajadores. Y en ese sentido, haber puesto en el debate público la discusión de estos puntos que creemos reflejan, digamos, las necesidades más sentidas del pueblo paraguayo, creemos que ha sido un aspecto muy positivo, un hecho que realmente, digamos, el gobierno debiera reflexionar al respecto, porque si tantos sectores se adhieren a una medida como esta para reclamar este pliego de demandas, creo que tiene que llamarle la atención al gobierno. Ahora ustedes de todas maneras fueron convocados por el gobierno el martes pasado, ¿verdad? ¿El martes fue? El martes pasado. Sí, a ver, Y lamentablemente el gobierno fue con el mismo discurso de trasladar todo a las mesas, entre comillas, mesas de diálogo. Bueno, por la mesa de diálogo ya fue en la primera huelga. Que nunca dieron resultados. No, y que ustedes fueron, porque me acuerdo que inclusive fueron criticados por otro sector sindical que decían, ¿para qué vamos a ir a la mesa de diálogo si el gobierno no tiene una intención? Pero ustedes me pareció correcto. Demostrando, digamos, que nuestro interés era serio, responsable. No, aparte hay que sentarse a la mesa de diálogo y en todo caso que los otros... Y expusimos nuestras demandas. ¿Y qué pasó con eso? Y el gobierno
llevó por el lado de las mesas de diálogo. Nosotros no es que estamos en contra de las mesas de Sí, diálogo, sí, lo que estamos en contra es en la forma como el gobierno encara las mesas de diálogo. Claro, porque el gobierno encara las mesas de diálogo como una cuestión no teniendo dilatoria, ¿verdad? Exactamente. Dilatan y no dan pero respuesta. digamos deliberadamente, no teniendo ninguna, no es porque por incapacidad o porque no se dieron las condiciones, sino que porque forma parte de su política, dilatar de tal forma a debilitar al movimiento sindical y que, digamos, por otro lado, los exponentes, los interlocutores queden ante el pueblo trabajador como unos inútiles, digamos. Ahora, Juan Villalba, en relación al tema, porque decíamos en el informe, es la segunda huelga general durante el gobierno de Cartes. Y si bien esto es cierto, es la segunda huelga general, en realidad hubo otra huelga que no fue una huelga general, que fue la huelga de los transportistas, digamos, en noviembre, hace un mes y piquito. ¿Cuándo fue la huelga de la línea 49 y solidaridad con la línea 49? El 2 y el 3. El 2 y el 3 de noviembre, por Sí. eso, un mes y piquito. Sí. Que se convirtió indirectamente en una huelga general, porque paró, inclusive hasta más que hoy, con esta huelga general de hoy, paró el país prácticamente, por lo menos en capital y central, digamos. No sé cómo fue en el interior, no me acuerdo. Pero, a ver, son 3 huelgas importantes que tuvo el gobierno de Cartes. El balance que ustedes hacen de transporte en relación al 2 y 3 de noviembre y hoy, 21, bueno, mañana 22, no sabemos, todavía no podemos hacer balance de lo que va a pasar mañana, pero ¿hubo más acatamiento ese 2 y 3 o igual acatamiento el día de hoy? En realidad, en fecha 2 y 3 de noviembre hubo más acatamiento Hubo más que acatamiento. el día de hoy. Ajá. Hoy nosotros estábamos evaluando y la evaluación salió en un 75% de acatamiento. De acatamiento del transporte, sí. 75%. Pero a nivel nacional, a nivel país, Sí. en los distintos puntos del país, vamos a suponerle Concepción, Horqueta, Ujú. San Pedro, Pedro Juan, Ciudad del Este, hubo un mayor acatamiento. Tuvimos Ahora, ¿y contacto. por qué creen ustedes, les pregunto a los dos, hablen indistintamente, ¿por qué creen ustedes que, no sé si vos también coincidís, que en relación al transporte por lo menos, que el 2 y 3 también se sintió más ausencia del transporte público en la calle, ¿verdad? Y eso obviamente hace que mucha gente no pueda llegar a su trabajo. ¿Por qué creen ustedes que eso pasó? A ver, ¿qué sucedió que una huelga inclusive parcial, que era solo el transporte, se acató más que esta, que es general, digamos? A ver, ¿qué pasó con el transporte esta vez? Yo te doy mi impresión, después Sí. en todo caso también Juan sí. complementa, ¿verdad? Yo creo que se dieron una serie de factores. Por ejemplo, un elemento que no se puede dejar de considerar es la época en la que, digamos, En la fecha del año. nos vimos obligados a impulsar la medida, Sí, ¿verdad? muy cerca de la Navidad, una semana. Nosotros tenemos que considerar necesariamente esa costumbre, digamos, del pueblo paraguayo, que tiene mucho apego. ¿Y por qué no consideraron eso en el momento de decidir la huelga? Porque, no es que no se consideró, se consideró, ¿Y por qué igual hicieron? pero consideramos que era necesaria la huelga, porque habían elementos urgentes que responder. Y también porque se dio en el marco de la cumbre, porque querían llamar la atención también internacional, ¿no? No negamos que el tema de la cumbre, digamos que considerábamos favorable porque queríamos también extender la denuncia no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pero, por otro lado, creo que se dieron otros elementos que en esta oportunidad el gobierno lanzó una feroz campaña ofensiva de confusión por un lado, por otro lado de amedrentamiento, por otro lado también una política de comprar una especie de soborno, digamos. Soborno, sí. O no sé, o sobornar a algunos dirigentes, que un sector de la dirigencia que en esta oportunidad se desenmascaró. Siempre hemos tenido traidores en el movimiento sindical, solo que nunca de una manera tan bochornosa como se dio en este caso. Decime, en este caso, por ejemplo, justamente hablando de los traidores, los sobornados, los vendidos, como quieran llamarle, estos compañeros de ustedes, en la primera huelga, ¿se plegaron a la huelga o estos también habían traicionado luego la huelga? ¿En la de 2014? Sí. Se plegaron. Se plegaron.
Pero hasta hace 15 días, eso es importante, hasta hace 15 días levantaban las mismas demandas, tenían las mismas críticas al gobierno. ¿Qué pasó entonces? Repentinamente hubo un cambio. Repentinamente. ¿Pero fue después de visitar a Moro Villarroa o antes ya? Antes cambiaron de parecer, faltando días nada más para la huelga del 2 y el 3 de noviembre. El señor Aldo Genil mete una nota y comunicándole al ministro de Trabajo que él no se adhiere a la huelga. Habiendo sido convocante. ¿Cómo? Habiendo sido convocante. Habiendo sido convocante de esa huelga. El otro señor Miguel Saya mete el 28 que él se adhiere a la huelga. Y el 30 nuevamente mete otra nota diciendo que él se aparta de la medida de fuerza. ¿Para qué? Para que pueda demostrar ante la OIT que él estuvo en fecha 28 metiendo un documento que acompañaba la huelga. Y el de la fecha del día 30 ya no va a mostrar. Por lo tanto, esa es la atracción. Pero eso fue en la huelga del 2 y 3. 2 y 3. ¿Y ahora otra vez son los mismos o otros más también? Son, o sea, los que abandonan, digamos, la plenaria de centrales sindicales son estos compañeros. Algunos sindicatos importantes de la CUT-A, como por ejemplo la organización que dirige el compañero Percio Duarte. Porque la CUT-A sí está en la huelga. La CUT-A sí. Claro, pero algunos sindicatos no. La CUT en pleno abandona la lucha. Como te dije, de manera repentina, de repente. Y nosotros, ¿por qué tenemos todo el derecho de creer que en realidad no son las reivindicaciones del movimiento sindical las que estuvieron en juego? Porque ninguna de las demandas que motivan la huelga fueron resueltas, ¿verdad? O sea, no se respondió al reajuste salarial, no se respondió a la reducción del precio del pasaje del transporte público, no se abordó el tema del presupuesto para aumentar los rubros de educación, salud, vivienda. O sea, ninguno de esos puntos fueron abordados y sin embargo ellos vieron un cambio. Que a lo mejor, digamos, no consiguieron para la clase trabajadora, pero consiguieron para ellos. ¿Por qué tenés que, verdad? Sí. A lo mejor nosotros tenemos todo el derecho de pensar eso. Bueno, de todas maneras, vamos a una brevísima pausa y luego de la pausa quiero que me comenten lo siguiente. Una de las reivindicaciones era la renuncia de Cartes o no fue una reivindicación, sino que los compañeros nomás metían, porque hoy cuando hacíamos, digamos, entrevistas a diferentes dirigentes sindicales, muchos hablaban de la renuncia de Cartes. Yo sé que esa es una consigna que tienen ciertos sindicatos que forman parte de esta huelga, desde la Federación Nacional Campesina, la Corriente Clasista, etcétera. Entonces lo que quiero saber es si ustedes también levantaban dentro de la reivindicación la renuncia de Cartes o fue una cuestión espontánea hoy, y si están de acuerdo o no ustedes con esa consigna. Antes de ir a la pausa, les digo que la alegría de la Navidad ya está en Universal Import y te esperan con la mayor variedad de artículos navideños. Ya sabes, recurrí a Universal Import y vestí de fiesta tu casa, tu oficina, tu empresa. Y cuando vas a iluminar, no te olvides de las luces Eternity, extra brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Itapúa, 1156, casi Avenida Primer Presidente, Barrio Trinidad. De lunes a sábado de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, y en Reca ya sabes los regalos empresariales. ¿Te faltan regalos empresariales? Ya, a Reca. Y aparte tenés todos estos termos, tenés lo de aire místico, esta moda con historia, como decimos. Así que ahí está. Tenés todo en Reca. Bolsas enfriadoras para bebidas, champañeras, parrillas portátiles. Reca está en la calle Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. Esto es Barrio Las Mercedes. Teléfono 021-226-712. Más info en www.reca.com.pi. Pausa y volvemos. Los misterios del amor con el señor Casanova y su eyaculación precoz.
perversas vírgenes rubias. Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo, porque sos cliente Tigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. En Joseph, vive la experiencia. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país.
Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu Cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Y hoy puede ser un gran día. Este bloque es presentado por Marcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Bueno, estamos con cuestiones domésticas acá del aire. El aire un poquitito más abajo, porque siempre yo tengo calor, ¿verdad? Y mis invitados se mueren de frío, ¿qué voy a hacer? Ahora por fin pusieron los aires todos a full, ¿verdad? Y tienen... Por favor, la próxima vez me traen saquitos, muchachos, ¿eh? Sí, está todo petrificado, Julio. Sí, está paralizado, pero no por la huelga, sino por el frío. Bueno, el nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria, ya sabes, en San Bernardino, ciudad tradicional del verano. Residencial Sol de Samber, lotes en cuotas a metros de la avenida Guillermo Naumann. Centros comerciales, recreativos y turísticos en la zona, especial para casas de fines de semana o como inversión. Para más información, llama al 443-600 o visita la fanpage La Loteadora Inmobiliaria S.A. Bueno, hay un lugar donde comprar te va a encantar. Ingresa a www.contimarket.com y descubrir las mejores ofertas al mejor precio y desde donde quieras. Contimarket.com, un servicio de Banco Continental. Bueno, este tema de la renuncia de Cartes, que algunos hoy levantaban cuando hacíamos las notas en radio, no forma parte de las reivindicaciones, estas 10 que decís de la huelga, sino que de algunos sectores, Julio. Ya. Digamos, las organizaciones que convocan la huelga son las centrales obreras que conforman la plenaria de centrales sindicales. Ajá. Dentro del pliego de reivindicaciones que fue elevado también de manera formal al gobierno, sí, no se encuentra, digamos, el pedido de renuncia del presidente Cartes. Ajá. Ahora, sí nosotros exigimos la destitución del ministro Sosa. Exigen la destitución del ministro Sosa. Exigimos la destitución, porque Ajá. vemos en él, digamos, que en él está concentrada toda la política antisindical del gobierno. Y vemos también que lejos de cumplir su función, porque creemos que la función fundamental del ministro del Trabajo es hacer que se garanticen, digamos, los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, y lejos de cumplir con ese papel, con esa obligación, con esa responsabilidad, este ministro es el primero que viola los derechos de los trabajadores. ¿En qué sentido violaba el ministro? Viola porque, por un lado, mantiene permanentemente una actitud abiertamente parcialista. A vos, por ejemplo, no te dejaban entrar al Ministerio del Trabajo, insólito. Sos un dirigente sindical y tenías prohibida la entrada. ¿Rompiste alguna vez a un florero? ¿Qué hiciste? Nunca. O sea, lo que pasa es que aquellos dirigentes que mantienen una postura crítica y, digamos, que denuncian las arbitrariedades que está cometiendo este señor, y lógicamente... ¿Cómo te van a prohibir entrar al Ministerio? Y realmente ellos no tienen explicación lógica, porque lo único que nosotros inferimos de eso es que en realidad es una actitud arbitraria, totalitaria, violatoria de los derechos de los... Que ahora te dejaron entrar en esta oportunidad, ¿verdad? Después de haber... hecho todas las denuncias. De haber las denuncias, sí. Yo creo, vos te acordarás que vos también intentaste hablar con él, no quiso hablar, habló el viceministro, que negó tal cosa, ¿verdad? Y después, pero vos llevaste hasta escribana para claro, y también toda la prensa. Y estuvo presente. Y cuando llegué a entrar me mandaba escoltar por 5 policías como si fuese un delincuente. O sea, son situaciones arbitrarias absurdas, ¿verdad? Claro, porque yo no entendía por qué, digamos, ustedes piden libertad sindical. Yo digo, ¿qué libertad si desde el 89 que cayó la dictadura hay plena libertad en este país?
Pero después me explicaba que en términos sindicales no es igual que en términos políticos. Hay un montón de casos, pero yo quisiera algo a Es Juan el porque línea 49, él tiene por ejemplo. el caso, uno de los casos más emblemáticos. O sea, Sí, ahí sí. está la Liga Obrero Marítimo, los compañeros estibadores de CACUPEMI, está en el caso de la DINAG, pero digamos que en los últimos tiempos el caso más emblemático la es el línea caso de la 49. línea 49. Es así, Juan Villalba. O sea, una de las cosas que motivó e indignó la huelga del 2 y 3 de noviembre fue justamente la situación de la línea 49, que parece que hasta hoy no se ha avanzado mucho precisamente, ¿no? En realidad, gracias a este ministro de Trabajo que siempre le dio el respaldo necesario a este diputado nacional, Celso Maldonado, hemos agotado toda la instancia, hemos constituido una organización, un sindicato, hemos formado, y gracias a este ministro de Trabajo que se prestó directamente a 4 meses, 8 días. De no reconocer. Le dio el sindicato provisorio. Hoy en Claro, día porque se cumple. para que la gente entienda, bueno, todo el mundo entiende del procedimiento sindical. ¿Qué pasa? Cuando ustedes forman un sindicato y presentan al Ministerio de Justicia y Trabajo para su reconocimiento y todo esto, ¿verdad? Si tardan mucho, la patronal tiene tiempo de despedir a los dirigentes sindicales antes de que tengan, ¿verdad? La antigüedad. No es la antigüedad. La inscripción. La inscripción y no. En el registro. Y que los dirigentes sindicales pues tienen una especie de fuero, digamos, en el sentido que no se le puede echar así Y en nomás. ese sentido le dio el respaldo necesario al ministro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 meses de tiempo, 60 días, para contestar el día que seamos despedidos en forma injustificada. Sí. Por lo tanto, este ministro le dio tiempo a que prepararan la denuncia a los compañeros a que no venza los 60 días. Entonces, durante eso, el ministro seguía prolongando. De una vez, en ningún momento, la objeción. Y la objeción no la tenía que haber hecho el ministro de Trabajo. Tenía que hacer las partes, Claro. la empresa en este caso. Y por lo tanto, el ministro mismo objetó con el viceministro, el director de Trabajo, Para objetó darle el tiempo a reconocimiento. la patronal. Para poder darle el tiempo necesario. Y hoy en día tenemos el reconocimiento provisorio. Ya hemos contestado, salido Pero otra vez mientras con- tanto ya están despedidos ¿cuántos compañeros? 51 compañeros fueron despedidos y en plena huelga fueron despedidos nuevamente 3 compañeros. Entonces, yo creidísimo que anteriormente era solamente el ministro el que le da el apoyo a este diputado, pero hoy en día había sido que no. El propio senador de la República, el señor Blas Llano, está metido fuertemente apadrinado por el presidente de la República, quien le está dando el visto bueno a este diputado nacional. De esa manera estamos llegando a una huelga general y nos está consiguiendo. Pero yo, personalmente, como presidente de una federación, le quiero decir y le quiero dejar un mensaje al ministro y a este diputado nacional, que hasta que consigamos nuestro objetivo de ser repuestos en nuestros lugares de trabajo, no vamos a bajar la guardia. Estos compañeros fueron despedidos en forma injustificada y en forma masiva por el solo hecho de organizar un sindicato. El pueblo luqueño, el pueblo paraguayo, la gente de Limpio sabe en qué condiciones le tenían en forma inhumana a esos trabajadores, cómo eran presionados estos trabajadores a llevar carne vacuno, a llevar algunas posiciones, vamos a decirle, para que le pueda servir a la hija que era candidata por la ciudad de Luque como concejala, le tenía que servir 18 afiliaciones. Y el trabajador que no llevaba 18 afiliaciones tenía que pagar una multa de 1 millón. Y eso es la vergonzosa que hoy en día este ministro de Trabajo, por esa razón hemos pedido en el punto 7 que este ministro sea apartado de esa Destituido. cartera de estudio. Bueno, ahora continúa mañana la huelga, Julio, Juan. ¿Cuál es el programa? A ver, mañana van a haber piquetes, ¿a qué hora no van a hacer piquetes? Porque los piquetes fueron bastante pasivos, por cierto, ¿no? O sea, en el sentido, cerraban a veces una partecita, o sea, todo el mundo destacaba eso, ¿no? Que no hubo violencia en esta huelga. Eso demuestra que la campaña impulsada por el gobierno, en donde preanunciaban supuestos hechos de violencia y ya nos acusaban a los dirigentes violentos de ser los responsables, es absolutamente falso, ¿verdad? Nosotros estamos confiados que mañana tendrán nuevamente la misma convocatoria los lugares de concentración. Van a haber algunos cambios en el sentido de que seguramente van a registrarse menos piquetes de huelga,
pero con mayor concentración. Y el programa es que a partir de aproximadamente el mediodía, los compañeros y compañeras, las organizaciones sindicales, las organizaciones adherentes están convocadas a llegar hasta la Plaza Uruguaya y de ahí partir en una marcha ¿Hasta dónde? Hasta la plaza Frente al que Congreso. está frente a la Plaza de la Democracia en realidad, hacia Palma, ¿verdad? Ahí cerca del... No me acuerdo el nombre, Sí. pero es porque... Frente a la Plaza de la Democracia. Exacto, porque va a ser, digamos, un horario en donde probablemente haya mucho sol y esa es una plaza arbolada, ¿verdad? Ajá. Bueno, Entonces, ¿y a qué hora es la convocatoria al mediodía en la Plaza Uruguaya? exacto. Entonces, de los piquetes que están formando van a marchar hasta la Plaza Uruguaya y de la Plaza Uruguaya marchan hasta esa la plaza, otra plaza. sí. Y está programada la realización de un acto de cierre en donde, Ahí digamos, mismo, ahí al mismo, mediodía. ¿verdad? Eso está programado para las 2 de la tarde, ¿verdad? Ah. Entonces, se inicia un acto, digamos, Sí, a las nuevamente, 12 y ahí se y cierra. ahí a las 12 inicia el acto y ahí vamos a seguramente escuchar las palabras de los distintos actores, digamos, que ¿Y ustedes creen que el gobierno después de esto les va a convocar nuevamente para hablar? ¿O porque termina la huelga y qué va a pasar? Nada. Nosotros realmente no esperamos nada del gobierno, pero sí que lo que podemos decir a la gente, a la ciudadanía, al pueblo y a la clase trabajadora, que hemos construido una nueva organización. Una nueva organización, ¿en qué sentido? Que se unieron algunas centrales obreras, alguna dirigencia sindical, federaciones campesinas, docentes, y eso fue la propuesta nuestra, que siga el acompañamiento, que siga las movilizaciones y que tengamos un congreso en forma definitiva y que trabajemos en forma unida, solidaria en el sector. Bueno, muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Vamos obviamente a hacer el seguimiento y la cobertura tanto vía Red Guaraní como también de Radio 1000 de cómo se van a desarrollar los sucesos mañana. Y luego de la pausa estamos con compañeros periodistas que van a dar su balance y su visión también, tanto sobre la huelga como sobre la cumbre. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, mañana estaremos hablando por Radio 1000. Gracias. Gracias, Mina. Bueno, ahora sí voy a una pausa con esta información. ¿Querés tener la piel suave, tersa, linda y brillante? Sabés que el colágeno es fundamental. Atención para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Llegó a Paraguay en las famosas vitaminas norteamericanas GNC, ahí está, que es el número 1 en Estados Unidos, es la número 1. Tenés que tomar Woman Collagen porque ya sabes que en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C, que ayudan a recuperar rápidamente y a mantener tu piel hermosa, flexible y radiante. Enseguida vas a notar los efectos de Woman Collagen. Aprovechá las vacaciones y después volvés con todas las luces. Bueno, y ahora ya sabes que con Tigo Money envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral o descarga la app y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto Tigo Money y relájate. Pagando todo con Tigo Money lo haces mucho más fácil. Pausa y estamos con los periodistas que estuvieron de cobertura hoy. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color.
El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo, porque sos cliente Tigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Cuando nace un bebé, nace la necesidad. Pacholí Bebé, jabón líquido, limpia y perfuma las prendas, dejándolas tan suaves como tu hijo las necesita. Pacholí Bebé es hipoalergénico. Cuida la piel sensible de tus chicos. Pacholí limpia y perfuma las prendas delicadas. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Prince Joseph, vive la experiencia. Like you did when
Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy, en 30 minutos. La huelga general generó quejas de trabajadores que quisieron llegar a sus trabajos. La falta de buses fue la constante a primeras horas. Con agresiones verbales y polémica, no permitieron jurar a concejales liberales del sur. Un pequeño huérfano de padre y madre de solo 3 años rompió a llorar luego de conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo. Les espero 23:30 horas aquí por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, no te olvides, Confitería El Molino, España, casi Brasil. Teléfonos, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31. Y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y ya sabes que en Pharmacenter están convencidos de que el bienestar de una persona comienza con su entorno. Por eso eligen cuidarte en todos los momentos que vivas y quieren ayudarte a construir esos momentos que duran toda la vida. Acércate a tu sucursal favorita de Pharmacenter y elegí los mejores regalos para participar con premios increíbles. En estas fiestas, encontrá tu momento en Pharmacenter. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, ya se encuentran los compañeros periodistas que estuvieron hoy de cobertura. Con nosotros Luis Acosta de Radio 1000. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Todo bien. Si no venía estaba despedido, pero de todas maneras gracias por venir. Voluntariosa. Sí, voluntariosa, totalmente voluntaria fue su venida. Claro que sí. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien. ¿Cómo andamos? Súper bien. Con nosotros Diego Martínez de La Tele. ¿Cómo estás, Diego? ¿Te puedo decir 2 cosas? Sí. Mira, Mina, primero vengo como fanático tuyo porque cuando estaba en Unicanal te seguía, ni mucho más ahora. Ah, qué bueno. Y el segundo aspecto, que me gusta tu cortina, Ajá, porque yo soy fanático de Sabina, así que me encanta. Claro, con Serrat, por supuesto, con más por Sabina. Qué bueno, gracias, en serio. Bueno, y Sergio Valdés, periodista de la casa, de Red Guaraní, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, ¿cómo están? Gracias Un por la ídolo invitación. total, porque estaba ahí en la tele, ahora está acá, bueno, increíble, ¿eh? Bueno, y Fran Carballo de Paraguay TV, que es el canal del Estado. ¿Qué tal, Mina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Un Fran? placer. Gracias por venir. Bueno, a ver, el tema de la huelga, ¿cómo hacen ustedes el balance que estuvieron en líneas generales? ¿Una huelga mayor, menor acatamiento, violencia? ¿Vieron violencia? No. A ver, ¿cómo vieron ustedes, percibieron la huelga en la calle? Estuvieron ahí en los lugares de cobertura. Bueno, yo creo, mira, que desde el inicio, desde el nombre, yo creo que no se cumplió el objetivo que es la general, ¿verdad? No fue una huelga general finalmente. Desde tempranas horas la gente se movilizó en las calles, parecía inconsciente que no iba a haber colectivo, ¿verdad? Tenían ese temor, pero igual salieron a las calles a cumplir su trabajo. Lo que sí, yo estaba en la zona del Botánico, ahí se montó un piquete, y la participación, yo me esperé, porque yo me fui con esa, digamos, expectativa de decir, bueno, voy a encontrar ahí en cubiertas quemadas, una cosa así, ¿verdad? Como para que todo el quilombo que se va a armar, decía esta mañana, ¿verdad? No, lo primero que cuando llegué estaban la gente del Cobañado, que se sumaron, que las reivindicaciones no son las mismas, ¿verdad? Que la gente del Cobañado tenía con los sindicalistas, pero se sumaron por una cuestión coyuntural, que es el tema de la inundación, y después vinieron los trabajadores a sumarse. Yo noté en la cara, y lo vi acá a Julio López, y Julio López estaba ahí, esa preocupación de decir, bueno, no era esto lo que queríamos, no era esto lo que esperábamos. Y en relación al transporte, digamos, a ver, ¿ustedes vieron igual cantidad de transporte, menos de lo usual?
¿Cómo vieron? Mira, a mí me tocó estar por El Mañanero, que es un programa que va bien temprano en lo que respecta a la tele. A las 5 de la mañana me tocó estar hasta las 9 en ese sitio, Calle Última, donde es un sitio donde siempre hay conflicto cuando hay una huelga de esta naturaleza. A partir de las 6:30, 7 empezaban a caer los colectivos porque, bueno, ya apareció el sol. Pero anterior antes no, y la gente me decía en vivo de que no tenían colectivo hace 2 horas, hace 3 horas incluso uno decía al aire. Entonces creo que el impacto se notó hasta las 7 de la mañana. Y segundo aspecto, se preparó más el eventual pasajero. ¿Por qué? Porque usó un camioncito del vecino, vino en su auto, sacó la bicicleta. Creo que se preparó más. Las propias empresas se prepararon también. Yo creo que se preparó más esta vez el pasajero. Tuvo menos fuerza de lo que yo pude porque estuve en la anterior huelga del 2 de noviembre, que aquella vez sí tuvo más impacto. La gente parece que estaba sorprendida en aquella ocasión. Hoy yo noté que estaba más preparada. Exacto. Yo creo que la otra vez también la gente estuvo más sorprendida porque la prensa inclusive no le dimos mucha bolilla, digamos, a la huelga, porque pensamos que era una huelga sectorial de un sindicato, o sea, sin embargo, digamos, la huelga fue con mucho acatamiento y la gente no se preparó para salir. Y esta vez tanto el gobierno se preparó porque le llamó a los sindicalistas. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Y también, como vos decís, la misma gente, digamos. Mira, y también el impacto tuvo en los medios de comunicación porque en Calle Última estaban todos los canales, estaban todas las radios, los diarios, pero no vi esa misma incidencia, por ejemplo, en la cumbre del Mercosur, que coincide con esta fecha, y tal vez no se trató el tema porque tal vez pretendían eso, no se trató tampoco en los medios internacionales, como hay una cumbre, también en Paraguay hay una huelga general nacional, entonces tal vez no tuvo el impacto que también esperaban a nivel internacional para que se posicione el tema en otros países. Hay que reconocer también de que puntualmente el tema de docentes y médicos que tuvieron movilizaciones meses anteriores haciendo sus reivindicaciones no se sumaron a esta huelga general. Y para mí va a tener mayor impacto y más multitud en las calles y avenidas y más bloqueos en la media calzada, porque así marcharon esta mañana prácticamente cerrando media calzada. Fue minoritaria. Los distintos grupos en los distintos sectores también, de Asunción, Gran Asunción, eran máximo, si coinciden los compañeros que cubrieron la huelga, 70, 80 personas. En cada piquete. Por ahí. Piquete en marcha, porque piquete ya sería prácticamente un cierre. Se rescata eso que con la policía se organizaron bien también en no cerrar. O sea, fue bastante pacífica en síntesis. Y hubo tránsito fluido, pero lento. La mayoría claro, de las que partes. cerraban media calzada, o sea, no había un piquete, digamos, de no... Y claro, y tampoco, lo que yo noté es que no se perdió la paciencia, los conductores no perdieron la paciencia por eso seguramente, ¿verdad? Porque se iba moviendo de a poquito. Eso justamente, eso que los conductores y los transeúntes, digamos, ¿verdad? No perdían la paciencia con los huelguistas. ¿Ustedes creen que es porque estuvieron muy pasivos y entonces le dejaban pasar? O también porque me decían eso, no me acuerdo si vos o quién hoy en Radio 1000, creo que era Beatriz, me decía que uno o dos le decían así, vayan para trabajar, pero fue el resto, nadie fue hostil con los huelguistas, ¿no? ¿Verdad? No, totalmente, porque yo lo que rescato también, Mina, es lo que decía Diego, el tema de la cumbre, ¿verdad? Imagínate, porque yo escuché el discurso de Cartes y hablaba de, instaba al respeto de los derechos humanos. Imagínate si se armaba un quilombo en el medio de la huelga, ¿verdad? El discurso, cómo iba a ir de contramano, ¿verdad? Pues, si había garroteada, una cosa así, ¿verdad? Pero hasta en eso le salió bien a Cartes, hay que decir bien, ¿verdad? Y hay que valorar, disculpame Luis, la postura de los sindicalistas, los protestantes. Se portaron. Se portaron. No violentaron ese derecho de terceros de circular y no a la fuerza cerrar también. Ahora, lo que yo no sé es si se portaron por el hecho de que o sea, creo que fue el viernes. Viernes creo que fue una conferencia de prensa del Ministerio del Interior que yo me fui a cubrir. Y dejaban bien en claro, si van a cerrar ruta, no vamos a permitir cierres de ruta, decían el ministro del Interior. Yo no sé si esa advertencia tomaron muy en serio los sindicalistas, porque estaban preparados los policías como para, apenas se cerraba, yo lo que creo también es que, sin lugar a dudas, el gobierno esta vez también tuvo mayor iniciativa e incidencia, digamos, preparó mejor el tema de primero los hasta sobornos de algunos sindicalistas, también negociaciones con otros, no sé de qué tipo, pero algún tipo de negociación. Y también la policía tuvo más presencia, digamos, se preparó más también. Te cuento, Mina, que ahí, por ejemplo, en Calle Última había un carro hidrante, eventualmente, si ellos querían utilizarlo, estaban como 30, 40 policías, estaban desplegados allí. Y hay un detenido, ¿eh?
en esa zona de Calle Última, hasta el momento que me quedé por lo menos no. No, yo hay sé un que detenido que se llama, que es un compañero de ellos de un camionero, digamos, un chofer camionero, ¿no? Que estaban uno de los Camión piquetes... tumba. ¿Cómo? Camión tumba, los que traen de materiales de construcción. Uno de ellos. ¿Cómo se llama el detenido? Valbuena. Bueno, es de Valbuena, un detenido. Otro aspecto, Mina, yo he notado que fue una manifestación pacífica. En el tiempo que yo estuve en Calle Última, que es hora pico, noté que los manifestantes fueron realmente respetuosos, no incidentaron. Cuando la policía se le acercaba, le decía, por favor, vamos a encostarnos, no vamos a romper la circulación. Yo he visto mucho respeto por ese lado. Realmente fue una manifestación pacífica de la que a mí me tocó por lo menos ver y así la describo. Tengo que ir a una breve pausa y luego de la pausa también hablar de la cumbre y obviamente sigamos también con la huelga. Tenemos un informe sobre la cumbre en un ratito más. Pacholí Bebé para lavado de prendas de tu bebé o chicos no puede faltar en el hogar. Pacholí Bebé es neutro e hipoalergénico con calidad Inca. Bueno, atenti porque la cooperativa universitaria ya entregó un Suzuki. Seguí participando de la promoción 42 aniversario de la cooperativa universitaria. Utilizar los servicios de la cooperativa universitaria y generar cupones electrónicos para varios premios más, otro Suzuki y también tarjetas prepagas con 5 millones, televisores LED, split, tablets, notebook, etc. Entérate de las bases y condiciones en www.cu.coop.pi o llamando al 6170 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Pausa y volvemos. El verano de la orquesta Mondragón. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que tengo. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo, porque sos cliente Tigo. Con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Cuando nace un bebé, nace la necesidad. Pacholí Bebé, jabón líquido, limpia y perfuma las prendas, dejándolas tan suaves como tu hijo las necesita. Pacholí Bebé es hipoalergénico. Cuida la piel sensible de tus chicos. Pacholí limpia y perfuma las prendas delicadas. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región,
unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, y encontrás todo en un solo lugar, ya sabés, Mateco, materiales de construcción del cimiento al techo, stock permanente en Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar, avenida Madame Lynch, casi Ciudad Ayala. Teléfono de Mateco, anotá en el celular ya. 021-501-700. 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada. Bueno, y Barcos y Rodados, que nos presentó este año su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. Ya sabes que la nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, Jenny, a ver, ¿cuál es el informe que tenemos sobre la cumbre? Sí, tenemos un informe que fue desarrollado por el Departamento de Prensa de Red Guaraní. Veamos.
La necesidad de volver a los principios de la fundación del Mercosur, como crear una zona de libre comercio entre los países del bloque, la reducción de barreras arancelarias y la disminución de las asimetrías de los miembros, estuvieron presentes en los discursos de la mayoría de los mandatarios que participaron de la cumbre del Mercosur. También abordaron la necesidad de avanzar en la lista de productos que el mercado común puede ofrecer a la Unión Europea, entre otros puntos de coincidencia. A un cuarto de siglo del Tratado de Asunción, nos encontramos todavía reclamando la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de las restricciones arancelarias. Sin embargo, la reunión subió de tono a partir del discurso del presidente argentino Mauricio Macri. Él mismo felicitó al oficialismo venezolano el haber reconocido la victoria opositora en las elecciones de la Asamblea Nacional, pero pidió la liberación de los presos políticos. Por su parte, la canciller venezolana respondió acusando a Macri de querer ingerir en cuestiones internas y a su vez criticó algunas decisiones políticas adoptadas por el mandatario porteño. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Tras la culminación de la jornada, el canciller nacional Eladio Loizaga reconoció que existieron puntos de discrepancia relacionados a diferencias ideológicas de los mandatarios sobre el modelo de relacionamiento del Mercosur con el resto del mundo. Existen puntos que a unos, no le digo que les disguste, sino que pueden oír con sus visiones. También se realizó el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur al Uruguay. Bueno, el compañero de la TV pública que estuvo ahí en la cobertura, a ver, ¿cuáles son los puntos resaltantes aparte de lo que dijimos en el informe? Para empezar te digo lo que nos decían los compañeros, los colegas en el centro de prensa. Sí. Esta iba a ser una cumbre más, y me resumen en una palabra, aburrida, si no era por la intervención como la hizo Macri y la respuesta de la canciller venezolana. Sí. Pero que para mí fue que fue el punto más interesante del desarrollo de la cumbre. A ver, porque él le contestó, por ahí no estaba en el informe, en la contestación de la canciller Delcy Rodríguez. Sí, porque... ¿Qué le contestó Delcy? Directamente que notaba eso como una injerencia de... Sí, como el representante de Argentina a asuntos políticos internos de Venezuela. Ahora increíble. También además, ¿ella qué hizo? Saca unos documentos y muestra donde dice, por ejemplo, estas personas, refiriéndose a los presos que están en Venezuela, realmente cometieron actos vandálicos. Entonces iba mostrando documentos para sustentar su opinión. No solamente para sustentar su opinión, sino que para decirle a Macri, a esta gente defiende a Macri, dijo. Ella venía preparada como para defenderse de un discurso así. Claro, porque por lo visto, ella o se sabía. No, lo que pasa es que Macri había anunciado, ¿verdad?, que iba a solicitar en la cumbre, había solicitar el respeto a la cláusula democrática, de verdad que decía, ¿sí? Entonces... me imagino que es por ahora, eso que se esperaba. Lo que sí decían que Maduro no vino precisamente por eso, seguramente. Decían eso. Que Maduro como que le tiró a su canciller ahí y anda vos. Yo no me meto en esta. No, yo creo que también Maduro. ¿Ustedes qué creen que por qué no vino? Porque ¿cuál fue la justificación oficial de que por qué no vino Maduro? Yo particularmente no escuché ninguna justificación. Él asumió de que tenía compromisos internos ya asumidos. Esa fue la excusa. Por eso te digo, una justificación. Este compromiso él ya lo sabía hace muchísimo tiempo. Claro, y tenía confirmado hasta último momento su asistencia sin horario de... ¿Cómo se dice? O el servicio de inteligencia le habría advertido a Maduro a no participar sabiendo esto, ¿verdad? Yo creo que dos cosas, me especulo, ¿verdad? Dos cosas. Primero, su problema interno, o sea, tiene problemas internos, no está como para abandonar nomás el país, por él no lo dejan regresar, o sea, fue una paliza electoral, digamos, la que recibieron, en el Parlamento. ¿Verdad? Una paliza electoral fuerte, ellos mismos se dieron cuenta y lo admitieron, ¿verdad? Entonces no es momento para dejar el país. Y en segundo lugar, por esto, que se esperaba que Macri efectivamente diera algo, pero yo creo que fue más por el tema interno que no vino. Mira, yo no cubrí, pero de lo que pude ver, tres aspectos. Macri se estrenó
el presidente argentino, en su carácter de presidente internacionalmente. Lo segundo, Dilma se la veía como muy distante. Distante y súper demacrada. Mira, es así, Fran. Mira, yo que la vi de cerca, sí, bastante demacrada, con la cara muy cansada. Muy cansada, sí. ¿Viste? Mira, cuando alguien viste cuando él te mira, pero vos sabés que no te está prestando atención. Está en otro lado. Está en el juicio político brasileño. Claro, por eso también su discurso como que no llamó tanto la atención, aparte de tener ese apoyo a la democracia de Venezuela por las elecciones pasadas, que fue lo que más llamó la atención. Se pronunció en relación al tema de Venezuela. Se pronunció respecto a eso. Fue después de Macri ya lo de Dilma, ¿verdad? Sí, después de Macri, porque por abecedario van los presidentes interviniendo. Argentina, ¿verdad? Paraguay porque es el presidente, la presidencia inició primero, pero después por abecedario. Ahora se nota que hay una menor ya cantidad de presidentes de ese lado, digamos, de izquierda, fuerte, digamos, que está prestando fuerza. Ahora, el que sin lugar a dudas sigue teniendo fuerza, digo, en su país, y comentaba antes, es Evo Morales, O sea, en el sentido, qué tipo que tiene primero un respaldo grande en su país, poco conflicto en el sentido que es un tipo que tomó medidas hasta más radicales que otros, ¿verdad? Que otros socialistones o socialistas, digamos, y sin embargo, por lo visto lo hace con toda la serenidad, no es un tipo, es firme, pero no es... verborrágico. No solamente verborrágico, sino Pasa que él tiene el apoyo de un alto porcentaje de su población, muy diferente a lo que es en este caso Venezuela, por ejemplo, que está dividido casi a la mitad. O yo no sé si Evo se lleva demasiado bien con su oposición o no tiene oposición, ¿verdad? Una cosa, porque una maravilla lo que está haciendo. No tiene enfrentamiento con otros. Se ve que hay aceptación de parte de los ciudadanos. Mira, y también que es lo más importante. Otro de los aspectos de esta cumbre es que Bolivia ya forma parte también como miembro, por lo menos en el documento que ¿se acuerdan que en el año 2012 ya se había propuesto para que... finalmente quedó como vos que cubriste, seguramente tenés más datos. ¿Se acuerdan que se había propuesto para que también pueda anexarse a Bolivia en lo que respecta el Tratado Mercosur? Espera, porque ¿este ya es el último bloque? O sea que me dejan continuar. Yo pensé que me miraba porque tenía que cortar. Bueno. Empecemos de nuevo. Claro. Empecemos de nuevo. Más que nada, recuerden que en el año 2012 ya, cuando estaba en conflicto Paraguay, con toda esta situación de que luego le sacan, en ese momento también se propone para que pueda ser como socio parte ya también Bolivia. En ese momento se propone para que como miembro pleno ingrese Venezuela cuando a Paraguay lo habían suspendido. ¿Sí se acuerdan? Y ahora Bolivia también ya es socio de lo que es un poco el Mercosur. Pero es socio, pero todavía no miembro pleno, que yo sepa, no, pero justamente se está firmando el documento ratificando eso que se había firmado en el año 2012. Ahora, lo de Delcy Rodríguez, la canciller, digamos, de Venezuela, cuando le contesta a Macri ese tema, y esencialmente su contestación fue la injerencia, o sea, la injerencia de Macri en asuntos internos, ¿verdad? Y después diciendo que él estaba apoyando no a los demócratas de su país, sino que a los vandálicos de su país. Pero yo nomás digo, qué increíble, por lo visto no es solamente un problema de los políticos paraguayos, sino que también del mundo, y en este caso de venezolanos. El muerto se asusta del degollado. ¿A qué me refiero? Imagínense cuando acá hubo ese problema interno del juicio político a un presidente, en el caso de Lugo, vino Maduro hasta acá. No es que Macri en una cumbre dice respeta los derechos humanos y libertad de los presos. Cuando era canciller. Sino que era canciller y vino, tuvo una injerencia directísima en el conflicto, se puso a hablar con senadores, con diputados. Se instaló en el palacio, reunión con militares que vimos después nosotros los videos, ¿verdad? O sea, ellos son los que menos... Yo estoy de acuerdo en que no tiene que haber injerencia, ¿verdad? Pero, los que menos pueden hablar de injerencia, no. Es justamente Maduro, que vino, como les digo acá, él personalmente... Inclusive, de él sí se refería a una doble moral, al Macri decir que tenía que haber una defensa a los derechos humanos. Y le recordaba a Delcy la imputación a la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Como dando esa relación de derechos humanos. Eso hacía ella en su discurso respondiéndole a Mauricio Macri. ¿A lo que se refería Delcy? A una imputación que se había dado cuando la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo llama a una manifestación contra Mauricio Macri.
Ah, y cuando Mauricio Macri era gobernador de... Tengo entendido que fue después de asumir la... Ah, ¿ya ahora? No, ahora no. Fue lo último. En serio, porque yo no sabía que había una nueva imputación, no sabía. Yo conozco también esta última que está mencionando aquí el compañero, que justamente fue unos días después de la asunción de Macri. Ah, ¿en serio? Sí. Yo no sabía que le había imputado. Sí, sí. ¿Y por qué le imputaron? Por el mismo caso que te acaba de mencionar aquí el compañero. ¿En serio? Sí. No tuvo la repercusión que el anterior, pero sí es. Mira vos. Sí es la misma línea. Bueno, ¿qué más podemos hablar? No solamente de... Ahora, ¿cómo le beneficia esto a Paraguay, Mina? ¿Y cuál cumbre le beneficia a quién? Yo siempre digo los congresos. No, por eso siempre se había dicho que... Lo que te habían dicho, que es una cumbre. Claro, pero el Mercosur como se volvió UNASUR, decían muchos. Ahora le comparaban al Mercosur como con UNASUR por el condimento político que tenía. El discurso de Macri, el discurso de Delcy, ¿verdad? Todo con condimentos políticos y no centrados en ese objetivo que era el libre comercio, el tratar un poco de bajar las condiciones que el Brasil le pone a los países pequeños como Paraguay, porque eso ponían como ejemplo, Mina. Brasil te dice, sí, podés meter tu producto, no hay problema, pero te dice, no, este tiene que ser más chico, este tiene que ser más grande. Sí, pone un montón de trabas después, ¿entendés? Que en la práctica no es así. Claro. Pero imagínate, ¿qué le cuesta al Brasil si, no sé, qué sé yo, exportar escarbadiente en un barrio de San Paulo? Nomás para nosotros sería fabuloso, ¿verdad? Y a ellos no les sería, digamos, tan malo. Pero en relación al tema de la cláusula democrática, nos habló de eso en el sentido, porque justamente varias veces, en este caso Paraguay, ¿verdad? Se alegó esa vez para, digamos, suspenderle a Paraguay, fue por el tema de la cláusula democrática. Y en relación a Venezuela, muchas veces se dice, bueno, a ver, primero, si se lo aceptaba o no, finalmente se lo aceptó, ¿verdad? Pero, de todas maneras, cuando pasó lo de los presos políticos y sobre todo de López, que realmente es una arbitrariedad que el propio fiscal después denunció que fue presionado para imputarlo y todo esto, ¿verdad? O el juez, no me acuerdo. El que salió de Venezuela. ¿Era el juez o un fiscal? El fiscal. El fiscal era, fiscal, sí. Bueno, digo nomás de que la cláusula democrática, yo siempre digo que de verdad es algo que no sé si vale la pena que el Mercosur tenga, sinceramente, esa cláusula democrática. Porque tendría que ser, para no hablar de injerencia, habría que dejar nomás que en todo caso, hay relaciones bilaterales en que vos podés pedir la solidaridad y eso. Porque hasta qué punto Venezuela podría formar parte hoy, por ejemplo, en ese sentido, teniendo presos políticos, etcétera. Con esas condiciones. Con esas condiciones. Y entonces, bueno, y también esa vez Paraguay, y para mí, por lo menos, efectivamente, no había motivos para... Ahora, si esta cláusula del Mercosur no da beneficio a los países y a sus poblaciones, es letra muerta. Sí. Si al final el paraguayo... Yo prefiero que insistan en la parte económica, o sea, en la integración económica. Claro, si al final, Mina, te van a romper, cuando cruces la frontera, cuando traes un producto, querés venderlo allá, ¿de qué sirve esto? Sí, de verdad a mí... ¿Y cuántas veces se pudrieron bananas, se pudrieron tomates ahí en la frontera porque Argentina siempre no en permitió, vez de discutir eso, yo creo que efectivamente habría que discutir y profundizar ahora, eso. Este era el momento de volver a... y se planteó, pero quedó muy opacada con el entredicho entre Venezuela y Argentina, entre los representantes de Venezuela y Argentina, ¿verdad? Porque sí, la idea era volver a ese principio de cuando se firma el tratado, el Tratado de Asunción en el 91, del libre comercio, del libre tránsito. Algo, aunque sea esta vez, o sea... sí, como siempre, en el compromiso de los países principales. Pero nada en particular. Nada en particular. Y el principal pedido de Paraguay por su condición de país mediterráneo. Ahora, también creo que está el pendiente de las negociaciones con la Unión Europea, ¿verdad? Que hace bastante tiempo están ahí hablando. Paraguay creo que en la presidencia pro tempore, según el informe, se avanzó un poco más en esas negociaciones, ¿verdad? Pero es otro de los temas pendientes que el Mercosur está dejando. Bueno, terminando con el tema de la huelga, gente, porque mañana continúa la huelga, o sea que... Yo tengo un temor, Mina, mañana. Yo tengo un temor el hecho de que hoy no se instaló que la huelga no fue un éxito, que la huelga no fue lo que uno esperaba. Mañana se haga algo para que se puede radicalizar. Claro. Ese es mi temor. Sí, porque suele suceder que cuando, digamos, no hay mucha repercusión de la huelga, se radicalizan algunos sectores de la huelga, ¿verdad? Para generar justamente esa situación, el impacto.
Entonces mañana podría ser tal vez con algunos inconvenientes de... O los piquetes Mira, que pueden ser reforzados más. Yo he visto nuevamente hoy en los grupos de WhatsApp, en el Facebook, el Twitter, en los medios, como 20 puntos de piquetes donde mañana se estarían concentrando. Se va a reducir, hoy dijeron los sindicalistas. Donde se van a reducir porque al revés quieren hacer más fuertes. Claro, van a agrupar más gente. Y en menos lugar van a agrupar más gente. Sí. Y probablemente sea calle última frente a la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo y otros puntos más, ¿verdad? Que lo más probable es que allí se van a concentrar y generalmente cuando impiden el paso, porque están allí en la ruta de los colectivos, cuando los conductores también se ven apremiados por el tiempo, como que están los bocinazos, empiezan a gritar, tal vez eso después genere mayor concentración de atención al tema. Sí. Hoy tuvo presencia en los medios, pero se vio muy pacífica, por ejemplo. Vamos a ser sinceros, nosotros tampoco, los medios, si no hay así que sea un parabrisas roto o una persona cortada, cubiertas quemadas, no le damos tampoco, obviamente, la misma... Lo que sí, yo no sé para qué hicieron un 22, un 21 y 22. Y con la cumbre. Les pregunté... No, pero fíjate, la gente cobraba aguinaldo, tenía un poco de plata, la gente quería vender sus productos. Una pésima fecha, sinceramente fue una pésima fecha. Claro, lo que decía que después se les termina el año y recién en marzo. Además le salió mal la manifestación 21-22 con la cumbre, porque la idea de ella es que los presidentes reaccionen y digan algo en el discurso. Pero no se hizo ninguna. Pero eso es ridículo, porque lo que sí... Ninguna manifestación cerca de la Conmebol no hubo, por ejemplo, como para que sea proximidad, una cosa así, ¿verdad? Son visibles. Yo te comentaba que ni siquiera he visto el impacto en los medios internacionales, Mina. Porque te viene, por ejemplo, viene Macri y viene la prensa argentina, viene Dilma, tiene la prensa brasileña. No tuvo ese impacto en esos países, por ejemplo, que claro que se publicó, pero no tuvo el impacto que tal vez esperaban ellos. Claro, porque la idea era, en el marco de una gran huelga general se realiza la cumbre. No fue así. No. Se realizó la cumbre Macri versus Venezuela, bla, 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 y había una huelga. No, y en otra página ahí la huelga, pero no va, digamos, en la noticia ligada. Bueno, por eso concuerdo con Luis que mañana por ahí pueden haber ciertos brotes a lo mejor un poco más violentos, digamos, porque a pesar que parece que la línea de los sindicalistas es que no haya violencia, pero ojalá que no. Pero hay gente que siempre en un grupo tan grande pueden haber sectores más radicalizados. Mira, más allá de lo que todos esperamos que sea pacífica esta manifestación, ojalá estas reivindicaciones que plantean, en su mayoría creo que son 10 puntos, bajaron a 3, son justas, se pueda llegar a una mesa de negociación con ellos, porque nadie lo hace por gusto también. Lógico. Creo que hay una necesidad de un sector del pueblo que está pidiendo algo. Totalmente. Y que ese algo tiene que ser atendido en una mesa hasta que se concrete algo como esperan ellos. El punto es que el gobierno no va a negociar APP, aeropuerto, privatización, todo ese tema. Claro, pero es cierto, sí, lo que dice Diego, que el gobierno, aunque no se siente ahora, porque también hay una soberbia por parte del gobierno, cuidado, porque a la larga el pueblo se cansa, ¿verdad? Y hay que dar respuesta a los problemas sociales en nuestro país, gente, ¿verdad? Porque ese es el tema, que el paraguayo en general luego es así, ¿verdad? Se aguanta, pero cuando explota en serio. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que llegue ese momento? Sí. O sea, de verdad, yo creo que hay que dialogar, no solo dialogar, sino que dar respuesta, porque la verdad es que también están cansados los trabajadores de ir al diálogo al divino pedo, ¿verdad? Sí. Entonces, que den nomás ya la respuesta de lo que los sectores trabajadores y populares necesitan. Muchísimas gracias, compañeros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mina. Gracias, Mina. Bueno, ahora sí nos despedimos entonces hasta el miércoles acá por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí Bebé. Con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente.
Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad.